Ya tenemos de vuelta al número uno, a Sinner. Veremos si Carlito puede jugar en Roma de esa molestia. Veremos si después en Roland Garros puede seguir ganando Grand Slam acostándose a las 7 de la mañana. Ya veremos. Y bueno, Ruth también por fin ganó un grande después de jugar 5 finales y perderlas. Sabalenka ha hecho historia también en Madrid al ganar Madrid por tercera vez. Hay que mejorar lo que era la organización en Madrid y el tema de las entradas, de gradas vacías y todo esto. Los Wildcard también. Esvere mentalmente no está bien. Bionte la hemos visto también mentalmente desde el positivo bastante mal. Ha llorado en pista y tal. No nos gusta verla así. Pero bueno, de todo esto, de los cuadros de Roma, de los resultados de Madrid, vamos a hablarlo enseguida. Empezamos. Venga, pues enseguida vamos a comentar todo lo que está aconteciendo allí en Roma, a ver a quién le ha tocado el cuadro más fácil, pero antes vamos a repasar lo que ha pasado en Madrid y bueno, principalmente mm, muchas veces nos quejamos de las chicas que se ven gradas vacías, pues en los chicos también. Y tiene que ver ahí un par de cosas, ¿no? Yo creo que es un poquito de falta de interés. No estaba Sinner, no está Alcaraz, no está Naya Nadal, no jugaba Djokovic, en fin, pierde ahí un poquito de salseo. Y, y bueno, pues entre eso y que las entradas pues no están baratas, pues se ven muchas gradas vacías, ¿no? En la final, por ejemplo, Alcaraz contra Struff, o, o no sé si fue también en la final anterior, que estaban rondando los 2,5 millones de espectadores, ¿no? Y, por ejemplo, este año, pues, y el anterior, están ahí rozando el medio millón, un poquito para arriba, un poquito para abajo. O sea, 2 millones de diferencia en audiencia. Así que mm, vamos a ver el año que viene porque hay un problema ahí y, y la gente lo ve. O se ha desencantado un poco en cuanto a jugadores o en cuanto a lo que es el torneo. Pero bueno, hemos vivido buenos partidos y sobre todo la final, que ha estado bastante bien. Ha sido un muy buen partido entre Rudy y Draper, y también hemos tenido buena final femenina, Sabalenka contra Coco Gauff, ¿no? Pero bueno, comentando lo de los chicos, mmm, Zverev pues sigue mentalmente, que él mismo lo ha reconocido, que mentalmente está un poco fuera. Mm, vamos a ver en Roma. Madrid se le solía dar bien, pero bueno, la verdad que no ha podido hacer buen torneo. Y Davidovich también una lástima porque, bueno, ha perdido con Zverev, y si lo hubiera ganado, pues hubiera cogido mucho moral. Yo creo que hubiera llegado a rondas finales, aunque, bueno, también tenía por ahí a Cerúndolo, que está jugando bastante bien en tierra, pero bueno, mm, podría haber llegado lejos a Davidovich en este torneo. Sin embargo, bueno, pues le tiene que servir de moral y de seguir avanzando porque este es el camino, y dentro de poco pues echará abajo esa barrera que no le está permitiendo todavía ganar este tipo de partidos, ¿no? Y bueno, como os decía, pues Carlito al final no ha podido jugar, está a ver si puede jugar en Roma, que lo comentaremos. Rublev, que defendía a punto, perdió a la primera de cambio. Ha bajado bastante en el ranking, hasta creo que es el puesto 15 o 16, o sea, ha bajado bastante.
Últimamente los torneos están siendo impredecibles, ¿no? Porque bueno, se supone que hay ciertos favoritos y, y nunca damos con, oye, pues este cuadrante va a ser por aquí. Y nos cuesta acertar, ¿eh? Porque está está el cuadro, el circuito muy abierto y no se sabe si es porque hay poco nivel o por todo lo contrario, que están todos muy parejos. Y yo creo que es por... mm, hay nivel, pero ha bajado. Ha bajado. Y si a Djokovic lo hubiera pillado con daños menos, pues se hubiera echado a ganar el Grand Slam, que yo creo que también es lo que le ha pasado estos años atrás. Sin Nadal, sin Federer, Carlito mentalmente que una bola era, sin el que todavía no estaba, digamos, al 100%, no había sido número uno, pues eso lo ha aprovechado muy bien Djokovic, que en este torneo de Madrid no, no ha estado bien, no ha estado bien y también ha perdido a las primeras de cambio. Bueno, yo hice un vídeo sobre ese partido y, y no está bien, no está bien. Incluso he dicho que da pena de verlo jugar porque, bueno, físicamente está bien. Lo que no está bien es tenísticamente y seguramente en el tema mental, falta de motivación, de ambición. Djokovic siempre se ha caracterizado por, por querer ganar siempre, ¿no? Y sobre todo por tener ese carácter en pista y no lo tiene. Falla bolas y les da igual. No sé. Ha perdido un poco su esencia de juego. Pero bueno, no va a jugar tampoco en Roma, así que, bueno, va a llegar a Roland Garros como que a veces serie número 6 o 7 y, en fin, vamos a ver el sorteo, porque yo creo que va a ser importante. Veremos si está capacitado para jugar a 5 set, porque a 3 no, no se le ve, no se le ve. Y la final Rude contra Draper pues, estuvo bastante bien. Rude en Madrid no puede levantar tanto la bola, no le puede dar tanta altura y eso le ha venido bien a Draper, que ha jugado bastante duro y a Rude le costaba, ¿no? Le costaba un poco devolver esa piña que pegaba Draper, que por momentos en el saque y ciertos movimientos con la derecha cuando levantaba la bola nos recordaba un poco a Nadal, pero esto ya Draper ya en el tercer set un poco cansado y yo creo que hubiera podido ganar en dos, porque el primero se le escapó teniendo break arriba, se le escapó por un poco, no sé si se puso nervioso, un poco por ansiedad de ir demasiado rápido, ¿no? Y Rude, pues bueno, aunque haya perdido 5 finales, pero ya tiene experiencia, ¿no? En este tipo de partidos. Y yo creo que ha sido un punto a su favor para ganar al final el partido, ¿no? Sí, yo creo que si este partido hubiera sido en Roma, yo creo que hubiera estado más decantado hacia Ruud que hacia Draper, pero al ser en Madrid, pues la verdad que Draper ha hecho un gran torneo y la gente se pregunta si está capacitado para poder ganar un Grand Slam. Que yo creo que sí, porque tiene un juego que está capacitado para ello, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos. Y en el cuadro de chicas, Badosa no ha podido jugar. Y bueno, Jessica Bouza también ha perdido a la primera de cambio. Mm, Están las dos en Roma, veremos ver si sobre todo si puede jugar Badosa. Jessica creo que acaba de jugar y ha ganado su primer partido. Y bueno, Sabalenka que ha hecho historia, ha ganado aquí 3 veces y ha igualado a Kvitova, que había ganado aquí 3 veces, tenía ese récord. Pues Sabalenka lo ha igualado y le ha ganado a Coco Gauff en 2 sets y 3-7-6.
y demuestra una regularidad Sabalenka que no se veía en mucho tiempo en la chica. Bueno, la tuvo hace un tiempo Bionte, que por eso estuvo mucho tiempo ahí arriba. Y, y Sabalenka lo que está haciendo desde hace 2 años y pico, o tres, o por ahí. O sea, está siendo muy regular, llegando siempre a rondas finales en los torneos más importantes. Y bueno, también hay un dato que me parece que no ha ganado ningún torneo en tierra, no sé si me equivoco, y que solo los torneos de tierra que ha ganado han sido en Madrid. Y, bueno, eso le viene bien por la altura, más velocidad de saque, de sus golpes, y le viene bien. Y bueno, por otro lado, nos alegramos por Coco Gauff, que estaba un poquito desaparecida y bueno, ahí se ha metido ahí en la final, que es lo que debería reflejar pues en fin, el ranking que tiene, su juego y tal, y no los malos resultados que venía teniendo, ¿no? Y Bionte, pues bueno, ya he dicho en otros vídeos que seguramente le está afectando el tema de haber dado positivo, de la presión que se tiene ahora sobre ella, en fin, y no lo está llevando bien, no lo está llevando bien. Y me parecería bien lo que ella ha dejado caer, que si no hace un buen Roland Garros, pues que va para unos meses hasta el US Open. Y me parece bien que descanse, que se libere la mente y que vuelva, ¿no? Porque es muy importante la mentalidad y si no la tienes, pues por mucho que estés bien físicamente, no, tu tenis no funciona, ¿no? Y esto Sinner, pues sí lo está llevando bien, sí lo está llevando bien, porque bueno, ya se le dio su positivo hace bastantes meses y ha seguido jugando torneos hasta la resolución del caso, no me salía, y ha llegado a rondas finales, ha ganado torneos, en fin, no ha parecido que le haya afectado. Veremos ahora en Roma si le, si le ha afectado este tiempo sin competir. Pero solo un dato más ahí en Madrid y es que Granollers ha ganado otro torneo en dobles junto a Ceballos y, en fin, tenemos ahí a muy buen doblista que la verdad hemos disfrutado de él en la Copa Davis, ¿no? Pero bueno, ya tiene 37, 38 años también o por ahí y está cerca de la retirada. No tenemos ahí un especialista en dobles, pero bueno. En cuanto a Roma, eso, hemos visto a Sinner ya entrenando, se ha visto a buen nivel, pero bueno, una cosa es entrenar y otra es competir, ¿no? Si no sé que se lo digan a Nadal. Y vamos a ver, porque no es fácil. Tiene un cuadro un poco más facilito que Alcaraz, pero bueno, aún así tiene rivales que, claro, está sin competir y vamos a ver en qué nivel está, sobre todo estará súper motivado, vamos. Y Carlito veremos si puede jugar y cuánto tiempo puede jugar. Si está totalmente recuperado de las molestias, pues para adelante. Pero la mínima molestia que diga no puedo jugar y me voy, que lo más importante es Roland Garros, ¿eh? Así que vamos a ver. mm, Vamos a ver Zverev, que ha ganado en Roma también alguna vez, y a ver en qué nivel está. Y esa lucha por el número 2 que tienen hasta Roland Garros, que es importante, ¿no? Porque no te cruzarías con Sinner hasta la final y Carlito lo tiene mucho mejor que Zverev, ¿no? Defiende muchos puntos y Carlito no. Bueno, también la ausencia de Djokovic, que yo creo que, bueno, que hace bien, ¿no? En entrenar fuerte y prepararse para Roland Garros, que al final es lo que quiere es tener más Grand Slam,
que es de 24. Pero bueno, también por otro lado, no es que haya agarrado, ¿no? Digamos, mucho ritmo de competición, ¿no? Porque ha jugado pocos partidos, ha perdido mucho. Fijaros que Nadal en 2025, en 2024 no jugó mucho, se jugó pocos partidos, porque jugaba a lo mejor 3 o 4 y tenía que parar por la lesión y tal. Y ganó más partidos en lo que jugó en 2024 que Djokovic en lo que llevamos de 2025. Claro, todavía le quedan a Djokovic 7 8 meses, ¿no? Pero es un dato que no sé, habría que mirar los partidos que jugaron uno y otro, ¿no? Más que los meses que llevamos. Pero bueno, ahí está el dato, ¿no? Y eso quiere decir que Djokovic no está nada bien. Y en cuanto a las chicas, pues bueno, veremos si Sabalenka sigue con su línea y puede llegar a otra final más. No lo sé. Con esta inercia, vamos a ver. Coco Gauff, vamos a ver también. A ver el nivel de Biontech. Vamos a ver con quién más podemos contar. Mm, Vamos a ver si juega Badosa, hasta dónde puede llegar Jessica Bouza. Y, en fin, y los chicos veremos también, ¿no? No sé si Draper va a llegar súper cansado, seguro que sí. No sé si Ruud, bueno, yo creo que sí, porque Ruud ha demostrado que puede jugar 2 o 3 semanas a alto nivel, así que podría hacer un buen torneo en Roma. Y a ver lo que hacen los españoles, ¿no? Pues bueno, Pablo Carreño ya ha perdido, está ahí Carlos Taberner, está Pedro Martínez, Jaume Munar, tenemos a bueno, Davidovich que juega tercera ronda con Sinner, cuidado ahí. ¿Quién más? Pues, está Bautista, está Carballés y no sé si me dejo a alguien más, pero bueno, ahí, ahí estamos y bueno, a ver qué pasa en Roma, quien se proclama ahí emperador de Roma. Bueno, lo comentaremos dentro de 2 semanitas. Un abrazo, chao, chao, chao.